Bienvenidos a este nuevo capítulo, el quinto de modos ventilatorios de ventilación mandatoria intermitente sincronizada. La vamos a definir, vamos a repasar qué parámetros hay que programar y vamos a diferenciarla de las modalidades como volumen control o presión control. La ventilación mandatoria intermitente es una ventilación, un modo ventilatorio mejor dicho, que sustituye parcialmente la ventilación. Y fue diseñada para el destete de pacientes que fallaban en la prueba de tubo en T, es decir, la prueba de ventilación espontánea, o que se podía predecir que iban a tener un destete dificultoso. Como modo de sustitución parcial, lo que hacía la ventilación mandatoria intermitente es tener una serie de ventilaciones mínimas que iban a ser controladas por parte del equipo, y el paciente podía tener ventilaciones espontáneas en un número mayor que no iban a ser asistidas por el equipo. El inconveniente que tenían estas modalidades era la asincronía, por eso ahora son sincronizadas y las ventilaciones mandatorias coinciden con los esfuerzos del paciente cuando éstas existen. ¿Cómo se define el modo? Entonces, esta modalidad combina un número limitado de ventilaciones mandatorias, es decir, que se inician por tiempo si el paciente no tiene esfuerzos espontáneos ventilatorios, y en esas ventilaciones mandatorias se elegirá una variable independiente que puede ser presión o volumen para ciclar por tiempo o por volumen respectivamente según la modalidad que hayamos elegido, y va a tener, cuando las tenga las ventilaciones espontáneas, la posibilidad de estas ser asistidas con presión de soporte, o directamente va a tener un flujo de aire corriendo a través de la tubuladura y el paciente va a hacerse de ese flujo de aire sin asistencia del respirador. Como las ventilaciones espontáneas producen presión negativa por la contracción diafragmática y entonces dentro del tórax tiene presión negativa, entonces hay menos repercusión hemodinámica de este modo ventilatorio en los pacientes y podría ser elegible frente a otros modos ventilatorios como podrían ser los modos totalmente controlados o asistocontrolados, en donde todas las ventilaciones van a tener presión positiva y todas van a tener la misma configuración. La ventaja que tienes, como en este caso no todas las ventilaciones van a tener la misma configuración, el mismo volumen corriente o presión, etc., es probable que el paciente tenga menos alcalosis respiratoria que si uno utiliza una ventilación únicamente mandatoria, como podría ser una ventilación controlada por volumen. Salvo que yo agregue presión de soporte para las espontáneas, lo que se utiliza en forma rutinaria para sustituir la resistencia que se le agrega como carga resistiva al sistema cuando yo utilizo el tubo orotraqueal. A menor calibre de tubo tengo una mayor carga resistiva que se puede compensar con presión de soporte. Y puede sustituir totalmente el esfuerzo ventilatorio del paciente si éste está en apnea, porque tiene una mínima cantidad de ventilaciones mandatorias. En este caso podría funcionar tanto como un modo ventilatorio mandatorio como un modo de sustitución parcial cuando el paciente tiene esfuerzos. Bien, entonces, esta modalidad ventilatoria es un modo de sustitución parcial que combina las ventilaciones mandatorias, que en este caso, por ejemplo, como se ve en esta fotografía de la pantalla de un respirador, las ventilaciones mandatorias se controlan por volumen y las podemos identificar en la curva de flujo porque tenemos una onda de flujo cuadrado que se alterna con ondas de flujo desacelerado. Las ondas de flujo desacelerado son típicas de la ventilación controlada por presión o la presión de soporte, que en este caso son ventilaciones espontáneas que se asisten con soporte. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de esta programación? Porque cuando vemos en el panel inferior podemos ver que la curva de flujo para las mandatorias es una curva cuadrada, es decir, de flujo continuo,
tiene PIP de 3, tiene el umbral de gatillado en 3 litros por minuto por flujo, tiene presión de soporte para las ventilaciones espontáneas que ciclan cuando se alcanza el 25% del flujo máximo, una presión al final de la expiración de 5 y 6 ventilaciones mandatorias por minuto. Es decir que cada 12 segundos voy a tener una ventilación. ¿Está bien? Que durará un segundo y que va a cargar con 420 mililitros lo que dure ese segundo. En tanto que si el paciente tiene esfuerzos por fuera de esos 6 ventilaciones por minuto, las asistirá con 5 centímetros de agua de presión de sobre PIP. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando miramos la curva de presión, vamos a ver la típica conformación de la curva de presión soporte, que es una curva en donde tenemos una meseta, y la típica curva de volumen control, donde hay un ascenso rápido de la presión hasta que llega al pico y después desciende. En tanto que en las curvas de volumen vemos que las curvas altas, que son las ventilaciones espontáneas del paciente, se siguen con algunas curvas en donde el ascenso es una recta, que esto ocurre cuando el flujo es continuo. Si el flujo es continuo, el volumen hace una recta hasta que comienza la expiración. La diferencia entonces de las ventilaciones controladas totalmente es que estos pacientes alternan ventilaciones mandatorias con espontáneas. Si las espontáneas tienen un volumen demasiado bajo, se pueden aumentar la presión con presión de soporte y asistir al paciente en estas ventilaciones. Quizás en este paciente las ventilaciones espontáneas aporten una cantidad excesiva de volumen, pero bueno, sirven de ejemplo para diferenciar bien la morfología de cada una de las curvas. En una ventilación controlada por volumen, todas las curvas tendrían esta conformación y no habría curvas desaceleradas alternando. En cambio, en una modalidad controlada por presión y no por volumen, tendríamos todas ondas desaceleradas, pero de igual conformación, porque la presión sería siempre la misma y la duración de la inspiración sería siempre la misma, cosa que no ocurre en presión de soporte, donde depende del esfuerzo del paciente la duración de la inspiración. Bien, finalmente debemos recordar que la ventilación mandatoria intermitente sincronizada es un modo de sustitución parcial de la ventilación. Combina las ventilaciones mandatorias sincronizadas y ventilaciones espontáneas con o sin soporte. Es un modo que fue creado para el destete de los pacientes y cuando fue comparado con presión de soporte o con prueba de tubo en T o otras modalidades en el trabajo de destetar el paciente, no han mostrado beneficios e incluso hasta ha sido perjudicial en algún paciente seleccionado. Por lo que su rol queda relegado a situaciones puntuales en donde podemos necesitar de las ventajas hemodinámicas que pueda dar esta metodología, o donde la alcalosis respiratoria podría tener una solución dándole una serie de ventilaciones mandatorias y dejando que el paciente haga su trabajo espontáneo para regular el medio interno.